Hola, hola. Bueno, en el video anterior vimos lo básico sobre la creación y el uso de funciones. Hasta ahora vimos que los parámetros actuales, usados en la llamada de la función, se copian a los parámetros formales, que son los que están definidos en el ámbito de la función. A eso se le llama pasaje de parámetros por valor, ¿sí? Esto significa que dentro de la función estamos trabajando con copias de las variables originales, por lo que cualquier modificación de esas copias en el ámbito de la función no se verá reflejada en el ámbito del programa cliente. Es decir, que las variables originales, o sea, los parámetros de llamada, no son afectadas por la función. En este video vamos a ver cómo podemos hacer que una función sí modifique variables que pertenecen al programa cliente usando el pasaje de parámetros por referencia. Este pasaje es una de las formas de obtener más de un dato de salida a partir de una función. También vamos a ver otras estrategias para obtener varios datos de salida. Vamos a arrancar con el siguiente ejemplo. Escriba una función que convierta un par de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Por las dudas, las coordenadas cartesianas son dos números que ubican un punto en el plano, según su posición en X y en Y. Las coordenadas polares hacen lo mismo, pero según la distancia al origen, que llamamos R, y el ángulo que forma con la horizontal, que llamamos θ. Para un mismo punto en el plano se puede expresar su ubicación con cualquiera de los dos sistemas. Entonces, nuestra función tendrá que recibir como entrada dos números, supongamos flotantes para generalizar, las coordenadas X y Y. Como salida tendrá que entregar las coordenadas polares equivalentes, también dos números, R y θ. Por lo que vimos en el video anterior, el prototipo de la función debería llevar como parámetros los datos de entrada y tener el tipo de la variable que devuelve la salida. Es decir, si va a devolver un flotante, vamos a llamarla cartesianas a polares, abreviando, y va a recibir como entrada dos flotantes, coordenada en X y la coordenada en Y. Muy bien, pero como vimos en el video anterior, por la sentencia return solo podemos devolver una variable. Supongamos que devolvemos R, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para devolver θ, que es la variable que nos falta? Vamos a agregarlo como otro parámetro, pero colocando antes del nombre el operador referencia o dirección, que es con el símbolo ampersand. Esto nos va a permitir usar el parámetro como salida de la función. Pero vamos a seguir desarrollando el ejemplo antes de explicar el porqué de esto. Así que un poco de paciencia. Dentro del main declaramos las variables que vamos a necesitar. A y B para las coordenadas cartesianas que tendría que ingresar el usuario. D para la distancia al origen que vamos a obtener para las coordenadas polares. Y alfa, llamémosle al ángulo que forma con la horizontal. Él sería el segundo componente de las coordenadas polares. Ahora vamos a hacer unos cartelitos para la interfaz con el usuario. Y ahora vamos a hacer la llamada a la función. Vamos a suponer que devuelve por el return el valor de la distancia al origen, D o R, dentro de la función. Entonces vamos a hacer esta asignación y la llamada a la función. Los parámetros que les vamos a pasar son X y Y, que dentro del programa cliente serían A y B. Y el tercer parámetro es alfa, que es el ángulo que queremos obtener. En este caso, el parámetro del ángulo alfa lo queremos usar como salida. Y dijimos que devolvemos la distancia al origen por return. Por eso hacemos la asignación a la variable D. Por último mostramos. Muy bien, ahora vamos a la implementación de la función. Vamos a copiar el prototipo. La única variable que tendríamos que declarar es la variable donde vamos a guardar cuando calculemos el radio, ¿sí? O la distancia al origen. ¿Cómo vamos a calcular eso? ¿Cómo vamos a calcular θ? Por otro lado, bueno, por eso no nos vamos a preocupar demasiado, sino que vamos a buscar en Google las fórmulas para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y ahí tenemos las fórmulas. Entonces, R va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, vamos a asignarle el resultado de la raíz cuadrada, que la función de la librería CMAT para hacer raíz cuadrada es sqrt, de x cuadrado, que podemos poner simplemente x por x más y por y, ¿sí? O podemos usar también la función POW para calcular θ.
Ahora sabemos que es la arcotangente, que se escribe así, de y sobre x. Vamos a agregar la librería CMath, que para hacer eso podemos hacer control H, posicionándonos sobre la función que nos interesa, y ahí se agrega automáticamente. Un detalle, esta fórmula nos va a dar el ángulo en radianes. Si queremos pasarlo a grados, vamos a tener que multiplicarlo por 180 dividido pi, que vamos a hacer 3,1415 aproximadamente, ¿sí? Solo para interpretar mejor si está bien el resultado que nos da. Y por último, return la variable r. Pero si solo devolvemos r, entonces, ¿cómo hacemos para entregar tita a la salida de la función? Bueno, ahora vamos a ver bien cómo funciona esto. El pasaje de los parámetros x y y se hace por valor. X es una variable distinta de a, pero cuando se hace la llamada de la función, el valor de a se copia a x. Lo mismo pasa con b y y. De esta manera, cualquier cambio que yo haga dentro de la función a las variables x o y no se verá reflejado en las variables a y b, porque lo único que hice fue copiarlas. Por eso, con pasaje por valor, solo puedo usar los parámetros como entrada a la función. Distinto es el caso del parámetro tita, por el operador de referencia que colocamos. Lo que hace esto es indicar que tita no es una nueva variable, sino un alias, o sea, otro nombre, para la variable alfa, que es el parámetro actual en este caso. Así, no estoy haciendo una copia, sino que le digo a la función que utilice la misma variable. Así estoy haciendo un pasaje de parámetro por referencia. En realidad, le estoy pasando a la función la dirección de la variable, pero eso lo vamos a entender mejor cuando veamos punteros más adelante. En resumen, tita y alfa se refieren a la misma variable, por lo que si modifico el valor de tita, estaré modificando el valor de alfa. Esto me permite usar el tercer parámetro de la función como salida extra. Entonces, cuando yo hago una asignación sobre tita y le asigno el resultado de todo ese cálculo, voy a estar al mismo tiempo modificando alfa, porque en realidad se trata de la misma variable. La estrategia es, declaro una variable en el ámbito del programa cliente, en este caso alfa, y se la paso por referencia a la función para que pueda modificarla. Al declararla, es decir, acá, contiene basura, y es dentro de la función donde se le va a asignar un valor. Esto resulta en que luego de la llamada, la variable contiene el resultado de la operación. Vamos a compilar y ejecutar para probarlo. Coordenada x, vamos a ponerle 2. Coordenada y, 2. Y las coordenadas polares son, bueno, primero el ángulo, que está a 45 grados aproximadamente, que tiene sentido. Y r, que va a ser la distancia al origen, que también por el valor tiene bastante sentido. Ahora, ¿qué pasa si saco el operador de referencia? Así. Ahí sería un pasaje por valor. Dijimos que así, modificar tita no afecta a alfa. Probemos. Vamos a ingresar las mismas coordenadas y vemos que lo que nos devuelve en el lugar del ángulo es el valor con el que quedó la variable alfa al declararla, o sea, basura, porque la función no la tocó. Vemos que ahí ese es un número muy pequeño, es 5,9 por 10 a la menos 39 en notación científica, ¿no? La función modificó tita, una copia de alfa, pero no modificó alfa. Bien, volvamos a lo que teníamos antes. Y ahora, ¿podría pasar también r de esta forma? Es decir, como parámetro por referencia. Sí, agregamos otro parámetro con el símbolo ampersand también, el operador de referencia o de dirección. Ahora no nos hace falta declarar r porque ya la tenemos como parámetro. Y entonces con las operaciones vamos a asignarle los valores a cada una de las variables. Pero si ya estoy pasando r por referencia, no me hace falta el return. ¿Puede ser una función sin return? Sí, pero en lugar del tipo, tengo que poner la palabra void, que void significa en inglés vacío o nulo. Y nos queda simplemente así. Entonces decimos que esta es una función de tipo void, que no devuelve nada, al menos no directamente por la sentencia return. Sí puede tener salidas con el pasaje de parámetros por referencia, como en este ejemplo. En la llamada, dentro del main, tengo que cambiar la asignación, ya que la función ahora no devuelve nada por return. Entonces esto nos va a dar un error. Y le pasamos también la variable d y queda la llamada así solita, sin ninguna asignación. Vamos a probar si funciona. Uy, acá me olvidé de cambiar también el prototipo, o sea, ahí está.
Vamos a poner los mismos valores, solo para ver si nos da los mismos resultados, ¿sí? Muy bien, para este ejemplo particular hay otra solución que no requiere el pasaje de parámetros por referencia y que nos va a servir para ver cómo integrar el uso de structs. Vamos a abrir un nuevo script. Si pensamos en la coordenada como una unidad compuesta de dos números, podemos definirla como un struct, es decir, un nuevo tipo de dato. Vamos a ponerle coordenada C por cartesiana y va a tener dos miembros, X y Y, ambos flotantes. Y vamos a definir otra estructura que llamaremos coordenada polares, que va a tener también dos miembros, R y θ. Podríamos usar el mismo struct para cartesianes y polares, porque son dos flotantes, pero para no mezclar los símbolos vamos a usar dos tipos distintos, ¿sí? Entonces la idea sería que ahora nuestra función reciba un struct de tipo coordenada cartesiana y devuelva un struct de tipo coordenada polar. Como es una sola variable la que estoy devolviendo, la puedo devolver por return. La función, por lo tanto, va a ser de tipo coordenada polar. Le vamos a poner el mismo nombre. Y el parámetro que va a recibir va a ser de tipo coordenada cartesiana. Y vamos a ponerle el nombre pun, por punto. Ese va a ser el prototipo de nuestra función. De esta forma en el main vamos a declarar una coordenada, un struct de tipo coordenada cartesiana que se llame punto, que va a ser el que nos va a ingresar el usuario. Otra variable de tipo coordenada polar, ahora sí, punto polar le vamos a poner. Ahora sacamos un cartelito para el usuario, para que ingrese la coordenada cartesiana. Y lo que va a ingresar primero va a ser el primer miembro, es decir, X, del struct punto. Que punto es una instancia del struct coordenada cartesiana. Lo mismo para Y. Y ahora voy a hacer la llamada a la función, asignándole al struct punto polar el resultado, o lo que devuelve, la función cartapol, y le paso como parámetro la variable o el struct punto. Por último, voy a mostrar los resultados. Ahí está. Observemos que para el ingreso de datos, así como para mostrarlos también, tengo que hacerlo miembro a miembro, pero para la llamada de la función puedo asignar directamente a un struct del mismo tipo, ¿sí? Porque lo que devuelve la función, como vemos acá, es compatible con el tipo de la variable a la que le estamos asignando, que es del tipo también coordenada polar. Entonces la implementación va a ser, copiando el prototipo, definimos la variable donde vamos a guardar el resultado, que luego vamos a devolver. A cada uno de sus miembros le aplico esa operación para calcular el radio y el ángulo. Y devolvemos la variable pun2, que es el struct completo que vamos a pasar. De esta forma usamos solamente pasaje por valor, como ya veníamos haciendo. Lo que cambia es que en lugar de usar un tipo de dato ya definido como entero o flotante, utilizamos structs definidos por nosotros. Sin perder de vista que para modificar los structs hay que acceder a cada uno de sus miembros, el resto se mantiene igual a cuando manejamos otros tipos de variables. Entonces, hasta ahora vimos dos estrategias para obtener más de un dato de salida a partir de una función. Primero, con el pasaje de parámetros por referencia, y después con el uso de structs. Una tercera estrategia se basa en el uso de tuplas. Una tupla es una estructura de datos que contiene una cantidad fija de valores, que pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos. En este sentido, las tuplas son muy similares a los structs, pero tienen una sintaxis particular. Por ejemplo, para declarar una tupla de dos valores flotantes que represente a nuestro punto,
tenemos que hacer la palabra reservada tuple, entre paréntesis angulares o signos de mayor menor, que ya conocemos, tenemos que ingresar el tipo de dato de cada uno de los elementos que va a contener nuestra tupla. En este caso serían dos flotantes, entonces ponemos float y float. Y luego en un espacio tenemos que poner el nombre de nuestra tupla. Vamos a ponerle punto, que va a ser el punto expresado en coordenadas cartesianas. Para darle los valores a las coordenadas, tenemos que acceder a cada componente por separado, muy parecido a lo que hacíamos con structs. Para acceder al primer componente, que sería x, la sintaxis es la palabra get, entre paréntesis angulares el índice que corresponde al primer elemento, es decir, el índice 0, y entre paréntesis la tupla, el nombre de la tupla a la que vamos a acceder. Así estoy diciendo el primer componente de la tupla punto. Esto es lo que quiero que el usuario ingrese por teclado, entonces pongo sein, que ingrese eso. Lo mismo para la otra componente. Vamos a poner unos cartelitos para que sea más amena la interacción con el usuario. Bien, ahora nuestra función va a recibir una tupla como parámetro. Entonces, el prototipo va a ser, dejando el tipo de la función para lo último, sería el tipo del parámetro, va a ser una tupla de flotante y flotante, y se va a llamar pun. Entonces la tupla que ponemos como parámetro es de dos flotantes, compatible con la tupla que le vamos a pasar. Lo que queremos que nos devuelva la función también será una tupla, así que ponemos que el tipo de la función sea también una tupla, tuple, de dos flotantes, flotante, flotante. ¿Sí? De la misma forma que escribimos el tipo, escribimos tupla, flotante, flotante. Volviendo al programa principal, tenemos que declarar una tupla que almacene el resultado, es decir, el punto en coordenadas polares. Entonces, declaramos la tupla punto en polares. Ahora voy a hacer la llamada a la función, punto en polares, va a ser, y le paso la tupla punto. Por último muestro, también accediendo a cada uno de los componentes de la tupla punto en polares, por separado. Primero el primero sería el radio. Bien, ahora la implementación va a ser muy parecida a lo que hicimos con structs, pero con esta nueva sintaxis. Primero copiamos el prototipo. Declaramos la tupla donde vamos a calcular el resultado. Al primer componente de esa tupla, que va a ser el radio. Le asignamos el cálculo, que con esta sintaxis se va a hacer un poco largo, así que ya lo tengo preparado, como en los programas de cocina. Pero es básicamente lo mismo que ya hicimos, teniendo en cuenta la nueva sintaxis. Y por último, retornamos la variable res, o la tupla res. Y así nos quedaría la solución al problema usando tuplas. Opa, mamá. Si queremos probar esto como está, nos va a saltar un error de que no se reconoce la palabra tupla, digamos, las tuplas. Eso es porque tenemos que agregar una biblioteca con control H, la biblioteca tuple, que es para poder usar las tuplas. Ahora sí, probamos de nuevo. Opa. Nos faltó ahora la biblioteca CMAF, ahí está agregada. Vamos a ingresar las mismas coordenadas que antes y obtenemos los mismos resultados, es decir, funciona. Bueno, como ven, es toda una sintaxis nueva, pero es bueno conocerla porque otros lenguajes de programación también tienen tuplas. De todas formas, es otra opción para resolver el mismo problema. Ante la duda, tienen que usar la estrategia con la que se sientan más cómodos o más seguros. Bueno, para ir cerrando, queda decir que es mejor que las funciones que programamos
sean específicas de una tarea. Que la función potencia saque la potencia, que la función millas a kilómetros convierta de millas a kilómetros, etc. Se pueden encontrar por ahí con algún ejercicio que pida que a partir de un arreglo, por ejemplo, un arreglo de números, se encuentre el máximo y el mínimo dentro de la misma función. Pero eso sería para poder practicar devolver más de un valor. Pero en realidad lo mejor sería que esto se haga con dos funciones distintas, y así modularizar mejor el código. Bueno, hasta acá llegamos. Nos quedan para el próximo video el uso de arreglos dentro de funciones y la sobrecarga de funciones.